y si el audio también está de una forma entendible y claro, por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, pues pedirles las disculpas del caso, ya que el último día, pues por cuestiones de trabajo se me dificultó bastante poder compartir con ustedes la cátedra y pues creo que no va a ser la primera vez. Lamentablemente, pues a veces las autoridades toman decisiones de nombrarlo a uno en determinada jornada, pero esto muchas veces pues tiene, digamos, cierta complicación con los horarios y las cuestiones de trabajo que uno ve a diario. Entonces, lastimosamente, pues eso se me va a generar mucho en este semestre, pero no obstante de ellos, como les platiqué desde el principio, el licenciado Fernando Zapata siempre va a estar ahí para cubrirme cuando se pueda y cuando no, pues vamos a ver el mecanismo para que ustedes no se queden desatendidos. Entonces, primeramente les iba a manifestar eso. El día de hoy, pues ya estamos nuevamente acá. Me comentó el licenciado Fernando Zapata que el último tema que ustedes abordaron fue las definiciones de la lógica jurídica. ¿Me indican ustedes si fue de esa manera, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya estamos en un punto donde ya no solo estamos hablando de lógica, sino estamos hablando de lógica jurídica. Lo que es importante en este caso es que nosotros sepamos que cuando hablamos de lógica jurídica estamos haciendo referencia a dos términos. Por un lado, la lógica, que fue lo que se expuso en las primeras clases y les pedí de favor, ¿verdad? Que encontráramos una manera de entenderla con facilidad, ¿verdad? No solo repetir una definición, sino que entenderla cómo funciona, ¿verdad? O en nuestras palabras, cuál es la finalidad de esa lógica. Por otra parte, pues nosotros tenemos bastante familiarizado el tema del derecho. Nosotros estamos en una carrera de las ciencias jurídicas y sociales. Entonces, nosotros, en teoría, ¿verdad? Vamos a conocer en algún punto de nuestra carrera, pues con mayor profundidad lo que es el derecho. Ahorita nosotros estamos viendo, digamos, por el semestre que ustedes van, prácticamente solo las materias en derecho sustantivo, es decir, derecho penal, derecho civil, creo que derecho constitucional también, y no recuerdo qué otras materias están viendo ustedes en este momento. No obstante de ello, posterior a eso, pues ustedes ya empiezan a abordar todo lo que es el tema procesal, ¿verdad? Todo lo que son los procedimientos, todo lo que son los procesos, etcétera, ¿verdad? Es decir, la aplicación de ese derecho sustantivo en un derecho adjetivo. Bueno, perfecto. Entonces, así estamos conociendo nosotros al derecho. Entonces, todos tenemos una idea de lo que es el derecho. En los primeros semestres, pues nos enseñan, ¿verdad?, que el derecho es aquel conjunto de normas jurídicas y sociales que regulan la conducta de los seres humanos dentro de la sociedad. Posteriormente a eso, pues como es una idea bastante amplia, ya nos indican que ese derecho tiene ciertas finalidades, ese derecho tiene ciertos principios, ese derecho tiene ciertas características y así es como nos vamos adentrando en lo del derecho. Entonces, cuando ustedes se encuentren en una posición como en la que estoy actualmente, pues ustedes ya tienen que dominar todos esos fundamentos de lo que es el derecho. Es decir, no solo lo teórico, sino que también ya tienen que empezar a abordar lo práctico. Y es ahí, digamos, donde la lógica va a adquirir más relevancia. Entonces, ¿qué sucede? Determinamos nosotros que está compuesto al final por dos términos o por dos conceptos. Entonces, por un lado, la lógica, que es una ciencia por separado, y por otro lado, la ciencia del derecho como tal. Ya debemos nosotros entender que el derecho no significa solo los normativos que nosotros conocemos, que es el código, que esta ley, que este decreto. No, eso no, solo eso no es el derecho. O sea, el derecho implica interpretaciones, el derecho implica principios, etcétera, ¿verdad? Hay instituciones del derecho, etcétera.
Todo eso ustedes lo van a ir desarrollando en la carrera. Como les digo, ahorita solo estamos viendo lo sustantivo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque entonces nosotros teniendo el derecho necesitamos una herramienta o necesitamos un método o necesitamos un apoyo para poder interpretar lo que es el derecho, para poder entender cómo funcionan los razonamientos en el derecho. Bueno, nosotros podemos hacer, digamos, simples deducciones de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se acerca conmigo, me dice, fíjese, Eli, que hace un momento, pues, yo tuve una confrontación con alguien que definitivamente no me caía bien y pues en algún momento pues él me generó alguna afectación. Entonces, fíjese que yo tomé la decisión de quitarle la vida. Entonces, ¿ustedes qué pensarían en ese momento? Si yo les digo esa situación, ¿qué es lo que nosotros pensamos rápidamente? ¿Cuál sería su deducción al respecto? Ay, está loco. Ajá, esa sería una. Entonces, algo fuera de lógica. Eso sería, digamos, desde el punto de vista de las ciencias psicológicas y psiquiátricas que lo podríamos enfocar. Pero nosotros que estudiamos en el ámbito del derecho, que estudiamos leyes, que estudiamos normativas, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué es lo primero que se viene a sus mentes? Va contra la norma. Que necesitamos el contexto para saber cómo pasó. Que es un criminal. Ajá. Necesitamos el contexto, muy bien, pero nosotros, digamos, no, en este momento no necesitamos tanto saber el contexto porque nosotros al final no vamos a juzgar esa situación. Lo que yo diría, en mi caso, sería, bueno, puede ser que la conducta que él acaba de cometer se encuadre en algún tipo penal. En este caso puede ser un homicidio, puede ser un asesinato, etcétera. Eso es lo que yo puedo pensar. Ahora bien, ¿quién es el que va a analizar el caso posteriormente? Primero, podemos mencionar que puede ser el Ministerio Público, ¿verdad? Porque él es el ente investigador de los hechos delictivos, es el ente que tiene a su cargo esta indagación y la búsqueda de la veracidad de los hechos. Y posteriormente, toda esa teoría que ellos armen, todo ese amarre que hagan de todos los puntos que conlleva la comisión de un delito, lo deben de someter ante un órgano jurisdiccional. Y ese órgano jurisdiccional, entonces ahí sí me va a decir, tal y como lo dice Gustavo, yo no puedo decir, bueno, definitivamente yo como juez, ahí me aparece que la persona le quitó la vida a un familiar o a un su vecino, no puedo decir simplemente, bueno, definitivamente esta persona es culpable y definitivamente es considerado un delincuente, ¿verdad? Y por lo tanto se le va a sancionar. No, eso no lo definimos nosotros en un primer momento. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros tenemos ese acercamiento con la realidad, nosotros lo que utilizamos es una lógica informal. Es como todas las actividades que nosotros realizamos diariamente. Es decir, ¿por qué usted no hace eso? Siempre dentro de lo que corresponde a las actividades que nosotros realizamos a diario, siempre puede haber una opción B, una opción A, digamos, o una opción C. Entonces nosotros vamos tomando las que sean más lógicas. Por ejemplo, si yo sé que existen dos caminos para ir a mi trabajo, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál elegirían ustedes si hay dos caminos para ir a mi trabajo? ¿Qué consideraciones tendrían ustedes? ¿Cuál está en mejor estado y en cuál no hay mucho tráfico? Exacto. Entonces, digamos, ustedes están aplicando. Que en Guatemala es el más seguro. Muy bien. Entonces, sí hay varios elementos que nosotros consideramos para tomar una decisión y que, por supuesto, son lógicos, ¿verdad? Entonces, venimos y decimos, bueno, veamos cuál es el que tiene menos distancia, veamos cuál es el que tiene mejores carreteras, veamos cuál es el más seguro, etcétera. Entonces, nosotros vamos tomando esas decisiones de conformidad
con lo que se nos está suscitando o lo que está bajo nuestro conocimiento. Pero digamos, esos son aspectos de la lógica informal, es lo que nosotros vemos a diario. Y nosotros argumentamos sobre eso. Es decir, por ejemplo, Dani me dice, lo que pasa es que hay que buscar lo que sea más seguro. Bueno, y entonces, ¿qué puedo decir? Fíjese que yo me voy por este lugar, o sea, decido este lugar porque es más seguro. Porque resulta que en la opción B, la semana pasada me contó alguien que sufrió ahí un asalto, ¿va? O vi en las noticias o vi en los medios de comunicación que a alguien le quitaron la vida ahí o a alguien le robaron su vehículo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros con esa lógica informal hacemos ciertas deducciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entramos al mundo de lo jurídico, también nos damos cuenta que hay muchos aspectos que deben juzgarse. Es decir, se someten a conocimiento de ciertos funcionarios, se someten a conocimiento de ciertas autoridades y ellos deben decidir sobre estas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Esa lógica que nosotros conocemos como informal, entonces ya se convierte en una lógica formal, ¿verdad? Y esa lógica tiene ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, estas reglas las vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ¿a qué quiero llegar con toda esta exposición? Que la lógica nos va a servir a nosotros como especialistas del derecho, como profesionales del derecho, como estudiantes del derecho, nos va a servir para poder dar ciertas interpretaciones a las normativas, nos va a servir también para argumentar ciertas situaciones, argumentar ciertas teorías, argumentar ciertas tesis, etcétera. Entonces, acá es donde ya vemos lo que llamamos la lógica jurídica, es decir, la aplicación de la lógica como ciencia al ámbito o al espacio del derecho, ¿verdad? Entonces, así es como conformamos estos dos puntos. Entonces, cuando ustedes les pregunten, mire, ¿qué es la lógica? Bueno, ustedes van a decir, es la ciencia que me ayuda a establecer la forma en la que se estructuran los pensamientos, cómo se forman los pensamientos. Es la ciencia que me ayuda a establecer si un pensamiento está pegado a la veracidad o no, ¿verdad? O la ciencia que, en palabras simples, que me ayuda a pensar o a razonar adecuadamente. Bueno, pero como aquí ya estamos hablando del derecho, entonces vamos a decir que de igual manera, ¿verdad? Esa lógica, pues va a ser ese sistema o esa ciencia, ¿verdad? Que se va a aplicar al derecho y me va a ayudar a estructurar o me va a ayudar a entender la forma en la que se desarrollan las normas, la forma en la que se desarrollan los razonamientos, los argumentos, etcétera. Entonces, es así como nosotros tenemos la lógica jurídica como tal. Por supuesto, ustedes van a encontrar varias definiciones, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes la entiendan como tal. Entonces, en la anterior clase, pues el licenciado Zapata, pues me imagino que les dio alguna profundidad respecto a este tema y ahorita sí, ya lo tenemos completamente claro. Bueno, veamos entonces. Como entonces sabemos que el ámbito del derecho es amplio, tenemos nosotros, por ejemplo, distintas ramas, distintos ámbitos del derecho. Tenemos el derecho penal, el derecho civil, el derecho notarial, el derecho registral, hay derecho informático, hay derecho administrativo, hay derecho de los pueblos indígenas, hay derechos humanos, etcétera. Vamos a encontrar una gran gama de ramas o especialidades que se encuentran dentro del derecho. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas, digamos, reglas o principios que se aplican a la lógica, se aplican a estas ramas del derecho. Y entonces es ahí donde nosotros ya configuramos la lógica jurídica como tal. Bueno, entonces, si ya tenemos bien claro eso, entonces decimos nosotros, bueno, Lick, pero el derecho es muy amplio. Usted acaba de mencionar
que está por aquí, está el derecho internacional público, el derecho internacional privado, hay hasta derecho deportivo, imagínense ustedes, o sea, por todos lados, aquí el derecho está en todas partes. Bueno, derecho mercantil, derecho tributario, financiero, etcétera. Bueno, entonces ustedes me dicen, bueno, Lique, ¿cómo hago para determinar cuál es el alcance de la lógica jurídica? Bueno, entonces de esa cuenta nosotros vamos a ver que existe un objeto de estudio de la lógica jurídica. Entonces, ¿qué me establece este objeto? Tiene como tratamiento cognoscitivo a las categorías del conocimiento lógico-jurídico, que son fundamentalmente, y entonces ahí me hace un desplegado de cuáles son esos puntos que debe observarse cuando la lógica es aplicada al derecho. Si nos damos cuenta, siempre menciona el término cognoscitivo, siempre me menciona el término razonamiento, van a encontrar ustedes inclusive algunos, digamos, autores o expositores que también hablan del razonamiento mental, ¿verdad? O sea, todos estos términos siempre lo que me están diciendo que es el estudio o la estructura de cómo piensa el ser humano, de cómo razona, ¿verdad? De cómo fundamenta lo que hace. Bueno, entonces encontramos también ahí que todos estos aspectos cognitivos o estos procesos intelectivos siempre son lógico-jurídicos. Siempre se hace esa salvedad de que se aplican dentro del derecho, pero llevan inmerso todo lo que es la lógica. Bueno, entonces veamos. ¿Cuáles son esos puntos que nosotros debemos observar? Primero, la norma jurídica. Les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes la norma jurídica? ¿Qué es lo que ustedes perciben? ¿Cuál es la idea que tienen de una norma jurídica? Les pregunto. Pero es una interrogante básica, ¿verdad? Ya sabemos, en teoría ya sabemos qué es el derecho. Entonces, ¿qué es una norma jurídica? Pues norma es una regla. Ajá. Y como Es dice una regla. Luis Fer, Ajá, pero digamos nosotros... No, es que, perdón, dígame, Carolina. es que le iba a decir es que ahí en el chat dice Luis Fer de la conducta humana. Ajá. ¿Verdad? Ah, bueno, Solo perfecto. quería... Sí, exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de normas, tenemos que ser bien específicos, porque recordemos que existen diversas normativas con las que nosotros nos enfrentamos diariamente. Hay normas sociales, hay normas de carácter moral, hay normas municipales, hay normas, por ejemplo, de convivencia. Ustedes, ahora tenemos hasta normas sanitarias, digamos, ¿va? Por este tema del COVID. Entonces, tenemos que especificar. Entonces, cuando nosotros hablamos de normas, permítame, vamos a ver qué me mencionan aquí en el chat, que no estaba tan al pendiente. Me dice leyes, muy bien. Ahí ya lo estamos asociando de mejor manera, porque no solo decimos son normas o son reglas que regulan la conducta humana, sino que la estamos sujetando a leyes. Entonces, ahí lo estamos sujetando al tema jurídico. Dice, pero con fines coercitivos. Entonces, son normas jurídicas, es decir, son disposiciones legales. Serían los códigos de las leyes que están en el país. Perfecto, esas también son normas. Es una regla de conducta promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana. Perfecto también. Impone derechos y obligaciones. Puchica, ustedes con todo eso que me están enviando, voy a hacer un libro ustedes porque solo buenas ideas me están exponiendo ahí. Es un precepto de carácter imperativo que busca regular las relaciones de los individuos de una sociedad.
La norma jurídica impone deberes y confiere derechos. Ahora les pregunto, bueno, entonces ahí estamos hablando de una norma. Entonces, de una disposición, ¿verdad? De una regulación legal. Entonces, estamos dentro del ámbito de lo jurídico. ¿Se recuerdan que ustedes en su momento les enseñaban como que fueran trocitos la famosa pirámide de Kelsen? ¿Qué conformaba esa pirámide de Kelsen? ¿Alguien se recuerda? La jerarquía, cómo estaban estipuladas cada uno de los reglamentos. Exactamente. No tanto, digamos, los reglamentos eran o son parte de esa jerarquización que hace Kelsen. Entonces, tenemos en la cúspide de esa famosa pirámide lo que son las normas constitucionales, las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Entonces, cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a esa pirámide de Kelsen, nosotros estamos incluyendo todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, ese ordenamiento jurídico está compuesto por una serie de normas. Es decir, desde lo más sencillo como puede ser un contrato donde se regulan derechos y obligaciones hasta la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, todo ese ordenamiento jurídico o ese sistema jurídico está compuesto por diversas normas. Entonces, dentro de las normas constitucionales vamos a encontrar 4 normativas, es decir, no toda la Constitución, no solo la Constitución es la norma de carácter constitucional. Tenemos la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento. Entonces, no solo en una materia se centra, y las leyes ordinarias no digamos, ¿verdad? Ahí entra el Código Penal, entra el Código Civil, entra la ley de lo contencioso administrativo, etcétera. Las reglamentarias, pues toda esa normativa que desarrolla a esas famosas leyes ordinarias. Y las individualizadas, como les digo, todo aquello que se pacte entre particulares, digamos, todo lo que sean contratos o que sean, digamos, reciprocidad de derechos y obligaciones. Bueno, perfecto. Entonces, eso es norma jurídica, es decir, todas esas pequeñas disposiciones que se encuentran en todas estas leyes. Ahora bien, nosotros tenemos que también diferenciar, ¿verdad? Que pues, existen las leyes que son lo genérico y la especie que son las normas, ¿verdad? Porque si yo digo, bueno, para mí la norma es un código, bueno, es un cuerpo normativo, porque ese cuerpo normativo está compuesto de una serie de normas. Por ejemplo, el Código Penal, bueno, es un código penal, bueno, perfecto, es un cuerpo normativo, es una disposición, pero si nosotros verificamos internamente, tiene más o menos como 500 artículos, entonces, y esos artículos constituyen una norma. Entonces, ¿qué me interesa que nosotros sepamos acá? Que nosotros, en primer lugar, como futuros abogados y notarios, debemos ser conocedores de esa normativa. Es decir, si yo le pregunto, por ejemplo, a Carolina, le digo, mire, Carolina, si yo le menciono, por ejemplo, el Código de Comercio, ¿es una ley ordinaria, es una ley constitucional, es una ley reglamentaria o qué es, va? Entonces, ella va a estar en la capacidad de indicarme cuál es o cómo encuadramos ese código en cada una de esas categorías. Entonces, ¿qué sucede? La lógica va a tratar de conocer cómo funciona cada uno de esos normativos. Y como me lo mencionaba alguien ahí que me pareció muy interesante, ¿será que yo, Josué Julián Chitumul Salguero, puedo venir hoy y decirles a ustedes, fíjense que realmente a mí no me gusta que ustedes estén utilizando la tablet y el teléfono al mismo tiempo? Entonces, mañana yo voy a emitir una disposición
donde ustedes ya no pueden hacer eso. Y saben que no solo se las voy a aplicar a ustedes, sino que se las voy a aplicar a todos los estudiantes de la San Carlos y a todas las universidades privadas. Les pregunto, ¿estoy yo facultado para hacer eso? No. ¿Quién es el único ente, digamos, que por excelencia legisla? El Congreso. El Congreso de la República, ¿verdad? El Congreso de la República es, digamos, tiene dentro de sus principales funciones la creación, la modificación, la extinción o la derogación de las leyes. Bueno, perfecto. Entonces, toda esta creación de normas, si nosotros lo vemos desde su génesis, tiene un aspecto lógico. ¿Alguien se puede recordar cuál eran esas fases que se llevan a cabo o se desarrollan para que una ley adquiera legalidad, para que una ley entre en vigencia? ¿Cuáles son esos pasos? Díganmelos en forma general. ¿Se recuerdan? Bueno, si yo se los digo en este orden, ustedes me dicen si estoy correcto. Primero va la vigencia, después va la discusión y de último va la iniciativa de ley. ¿Es correcto lo que les estoy diciendo, sí o no? En su orden, no. No. Ajá. ¿Y por qué decimos que en su orden no? Es parte de, pero no es el orden. Exacto, porque, digamos, hasta para crear estas normas nosotros llevamos un orden, ¿verdad? Llevamos una lógica, llevamos una coherencia. Entonces, no tiene sentido que yo divulgue primeramente. ¿Qué voy a divulgar? ¿Qué voy a publicar si no tengo una normativa? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a ver cómo funciona la norma jurídica. Ese proceso de creación de leyes está sujeto a un análisis intelectivo, está sujeto a una coherencia, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros, bueno, primero se presenta la ley, después se discute, después se aprueba, después se somete al Ejecutivo para que la vete o en su caso, pues confirme la aprobación, después se publica y de último entra en vigencia. Bueno, ¿será que eso tiene un orden lógico? Claro que sí. Bueno, entonces, desde ese momento, nosotros ya sabemos, bueno, cuando estamos hablando de ley, está en nuestra área, es del área legal. Nosotros manejamos eso, nosotros manejamos los temas jurídicos. Va, perfecto. Bueno, entonces también sabemos, ahora por esa pequeña exposición, que la norma también lleva ese proceso lógico para su creación. Bueno, entonces, con eso, claro, ¿alguna duda al respecto? Pregunten. Bueno, continuemos. Entonces, después, sabemos entonces que la norma jurídica lleva necesariamente ese aspecto lógico, ¿verdad? O sea, es objeto de la lógica jurídica, la norma jurídica, ¿va? Ya sabemos que cuando hablamos de norma, incluimos códigos, incluimos leyes, etcétera, incluimos reglamentos, es decir, eso incluye todo ese conglomerado normativo. Seguidamente nos menciona que para la lógica jurídica también le importa conocer cuáles son los conceptos jurídicos. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes un concepto jurídico? Perdonen ustedes, pero creo que aquí hay zancudos, diría. Pues sí. Descripción de una acción legal o ilegal. ¿Alguien más? Por ejemplo, mire, pues posteriormente vamos a abordar lo que son los conceptos, ¿verdad? Pero ahorita para que nosotros lo entendamos, hay una situación muy repetitiva y errada en los estudiantes e incluso en nosotros los profesionales, que a veces le dicen a uno, mire, por ejemplo, me dicen a mí, mire, Elic, hágame el favor y me da el concepto de procedimiento administrativo. Bueno, entonces viene Elic Julián y dice, bueno, fíjese que es aquella serie de pasos que se inician mediante una solicitud
y tienen como finalidad la respuesta de parte de una autoridad administrativa. ¿Será que es correcto lo que yo acabo de hacer? No, licenciado, esa es una definición. Exactamente. Entonces, cuando nosotros, eso va para todos. Concepto es la idea que nosotros tenemos, es la representación mental que nosotros tenemos de una situación. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de conceptos jurídicos, estamos hablando de la idea que nosotros tenemos dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, si yo les digo derecho, ustedes automáticamente se visualizan. Alguien me puede decir, fíjese, Eli, que cuando yo escucho el concepto de derecho, pues a mí se me figura que estamos hablando de juzgados. Puede venir alguien más y me dice, fíjese que cuando yo escucho el término derecho, lo primero que se me viene a la mente es el Código Penal. Bueno, perfecto. Mire, Eli, fíjese que cuando yo escucho derecho, lo primero es Ministerio Público. Bueno, entonces todos esos conceptos se generan dentro del ámbito legal. Por ejemplo, les puedo decir, no sé si ustedes se recuerdan que cuando nosotros vemos teoría del proceso, nos enseñan varios conceptos. Entonces, ahí conocemos nosotros lo que es una acción, lo que es el proceso, lo que es una resolución, conocemos quiénes son las partes, etcétera. ¿Será que esos son conceptos o definiciones jurídicas lo que les acabo de mencionar? Por ejemplo, cambiemos de ramo, pues. Si yo les digo la persona, ¿qué es la persona? Ajá. ¿Será que cuando menciono persona es un concepto o qué será? Entonces, miren, pues, para que lo comprendamos más fácilmente, o sea, conceptos son todas aquellas que posteriormente las vamos a denominar instituciones, es decir, todas aquellas figuras, digamos, que tienen cierta trascendencia en las diversas áreas del derecho. Entonces, hablamos nosotros, por ejemplo, el concepto persona en lo civil, ¿verdad? Estamos hablando de persona, estamos hablando de personalidad, estamos hablando de personería. 3 conceptos que son distintos y que figuran en el ámbito del derecho civil. Bueno, perfecto. Nos vamos, por ejemplo, al derecho penal. Delito. Delito es un concepto jurídico. Pena es un concepto jurídico. Por ejemplo, falta es un concepto jurídico. Si nos vamos al ámbito administrativo, si yo les digo, por ejemplo, órgano administrativo, es un concepto administrativo. Competencia es un concepto jurídico administrativo. Entonces, todas esas ideas que nosotros tenemos, o les digo, órgano jurisdiccional, ustedes saben que me estoy refiriendo a un juzgado, ¿verdad? Me estoy refiriendo a una judicatura. Entonces, todos esos, todas esas ideas que les acabo de mencionar en este momento son conceptos jurídicos, porque representan una cosa, representan una situación o una condición, pero aplicada al ámbito jurídico. Bueno, perfecto. Entonces, vamos bien hasta ahí. Entonces, nosotros ya evidenciamos, ¿verdad? Que sí, la lógica se aplica al derecho y que cuando se unen estas dos, pues entonces hay un objeto de estudio. Primero ya abordamos lo que es la norma jurídica, ya abordamos también el concepto jurídico, es decir, concepto jurídico, Lixi. Entonces, mire, yo le puedo dar una serie de conceptos que se manejan en todo lo legal, ¿va? Bueno, perfecto, me parece excelente que usted maneje esos conceptos. El juicio jurídico. Bueno, cuando les menciono el juicio jurídico, ¿qué es lo que a ustedes viene a su mente cuando les menciono juicio jurídico? Nosotros tratemos de exponer ustedes sin pena, porque recuérdense que aquí, o sea, no solo es lógica jurídica, si se dan cuenta, yo hago mención de diversas normativas, de diversas ramas, entonces ustedes pregunten. Entonces, cuando ustedes mencionan un juicio normativo, ¿a qué creen que estamos haciendo referencia? Licenciado, yo opino que un juicio jurídico sería una opinión
emitida con base a derecho. Ajá. Eso sería muy, muy apropiado como ejemplo. Una opinión, ¿vale? La vamos a dejar ahí en pausa. ¿Qué más? Razonamiento con base a la norma. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Una discusión jurídica. Podría ser una manera de razonamiento ante un asunto. Una discusión. Bueno, perfecto. La verdad que todo lo que ustedes me han indicado son enunciados. Lo que ustedes me están indicando en el chat es correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de juicio jurídico es, digamos, esa comparación que vamos, o esa exposición que nosotros vamos a hacer de determinada situación aplicado a una normativa. Entonces, posteriormente, vamos a profundizar en este tema cuando ya veamos lo del silogismo jurídico, lo de los juicios jurídicos más a profundidad. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿se recuerdan el ejemplo que yo les estaba dando? El ejemplo que les di de primero, que una persona viene y le causa la muerte a otra persona. Bueno, entonces, yo no soy juzgador, ¿verdad? Claro, yo no soy juez, no soy magistrado, pero bueno, como yo estudio derecho, vamos a ver cómo sucedieron los hechos. Veamos cómo sucedieron los hechos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo para determinar, digamos, así, digamos, de una forma práctica? ¿Cómo puedo yo determinar si efectivamente esa persona cometió un delito? Por supuesto, estoy aclarando que a mí, como una persona individual, que no es juez, que no es magistrado, no me corresponde determinar esa situación. Pero como yo estoy estudiando derecho y ustedes saben que lo primero que pasa cuando uno está en estudiando derecho es que vienen los vecinos y mire, yo sé que usted está estudiando leyes, mire, fíjese que allá en la MUNI me pusieron esta situación, ¿usted será que eso es legal o no es legal? Viene su hermana y mira, fíjate vos que yo me quiero divorciar, ¿será que qué pasa ahí? ¿Será que eso es legal o no es legal? ¿O qué me aconsejas vos? Vienen sus amigos y mira vos, fíjate que yo estaba echándome los tragos allá y fíjate que otro me hizo problemas y pasó esto y lo otro. ¿Qué consideras vos? ¿Va? Entonces, ahora les digo, ¿qué pasa si yo vengo como amigo de ustedes y les digo, miren, fíjese que pasó esto y pasó lo otro? Mi cuate pues le dio muerte a otro. Entonces, ¿cuál sería su juicio jurídico al respecto? No un juicio jurídico, como le digo, como jueces ni como juzgadores, sino que ustedes como estudiantes de derecho. ¿Cuál sería su breve análisis de eso? Puchica, ustedes, ninguno va a ser juez, ustedes, no puedo creer. ¿Qué rama les gusta? Así les preguntamos ahí en lo que les va, en lo que les gusta. Ajá, mi lady. ¿Perdón? Pues yo pienso que sería como de investigar un poco, o sea, recabar información sobre los hechos. De ahí, ver ese tipo penal y analizarlo de manera sistemática, por ejemplo, lo del bien jurídico tutelado y todos esos elementos, para ver si al final concluimos si se cometió el delito o no. A ver cuál sería la pena o la medida de seguridad. Exactamente, puchica, muy bien. 100 puntos en penal. Entonces, miren, pues, entonces, ¿qué sucede? Si lo vemos en términos generales, sería exponer en este caso, no ese es el orden, pero para que lo entendamos, una situación la vamos a someter a una normativa. Entonces, de esa situación, pues nosotros vamos a determinar si realmente esa persona incurrió o no incurrió en un hecho delictivo. Bueno, entonces fíjense que vi estos elementos, ¿verdad? Si la persona tenía un arma de fuego en sus manos, efectivamente algunos vecinos vieron cuando accionó su arma, hay cámaras, la persona, ¿qué otra cosa les podría decir? Su ropa tenía sangre, etcétera. Bueno, entonces nosotros rapidito hacemos un juicio jurídico, rapidito. Entonces nosotros lo comparamos con la norma, ¿va? Entonces venimos a la norma,
Nos vamos al artículo 123 del Código Penal o 132 del asesinato y comparamos. Bueno, posteriormente a eso nosotros ya emitimos una pequeña opinión, digamos, ya damos una pequeña conclusión. Desde ese momento nosotros estamos emitiendo un juicio jurídico. Bueno, perfecto. Veamos otro caso más simple, algo que es muy común en Guatemala. Entonces dice alguien, fíjese, Sofía, que yo estaba en mi casa al día de hoy cuando me llegó una notificación y me estaban requiriendo de parte del banco el pago de una deuda. ¿Usted qué le preguntaría a esa persona? ¿Cuál sería su reacción o qué le diría a usted? Si tiene conocimiento ella de alguna deuda que contrajo con el banco o si es fiadora de alguna otra persona que pudo haber sacado un préstamo y ella fue garante de esa persona. Excelente, Orlando. ¿Y usted, Sofía, qué haría? Sí, le preguntaría a esa persona si tiene una deuda con esa persona o si tiene como... una tarjeta de crédito. Ajá, que tenga que ver con esa deuda para así pagar o no. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actuamos con base a deducción. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, de la nada tampoco le van a cobrar a uno, pues, más si va su nombre completo ahí, ¿verdad? Y le están haciendo un requerimiento de pago. Entonces dice uno, ¿qué pasó acá? Entonces, nosotros vamos y decimos, hacemos un juicio jurídico, pues, entonces decimos, bueno, esta persona definitivamente no le iban a cobrar solo de porque se le antojó a un cobrador o al banco hacerle el requerimiento, no. Si aparece su nombre es porque debe existir una obligación ante una entidad bancaria, pues. Entonces, bueno, sí existe una obligación, entonces ya vamos descartando. Entonces viene Orlando y le dice, bueno, fíjese, ¿y usted no recuerda haber contraído una obligación? No, fíjese que yo en ningún momento he sacado ningún préstamo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, prácticamente con un juicio, digamos, bastante somero, decimos, bueno, no es eso. Entonces, después venimos y le decimos, mire, fíjese, mi estimado cliente o mi estimado amigo, ¿usted de casualidad en algún momento le sirvió de garante o de fiador a una persona, a algún su conocido, algún su familiar? En este caso, entonces, le van a decir, fíjese que sí, Lick, fíjese que hace años, pues, mi hermana tenía una necesidad y, pues, no tenía cómo pagar la colegiatura de los patojos y entonces vine yo y ella sacó un préstamo y yo serví de fiador. Bueno, entonces le preguntamos nosotros, mire, ¿y usted sabe si su hermana al final canceló esa deuda, canceló ese saldo que tenía pendiente ahí? Entonces él le va a decir que no. Entonces, desde ese momento, entonces nosotros ya estamos haciendo una deducción, ¿verdad? Estamos diciendo, bueno, entonces definitivamente, ahí ya viene nuestro juicio jurídico, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, sí, a la persona le están cobrando porque él en algún momento adquirió una obligación y le están cobrando porque adquirió la obligación él directamente o indirectamente y al final se incumplió, entonces por ende le están cobrando. Ahora les pregunto, ¿será que ahí estamos aplicando un juicio jurídico o no? Sí. Ajá, estamos aplicando un juicio jurídico porque imagínense, tenemos conceptos nosotros del ámbito legal, es decir, ahí Orlando ya me habló de fiador, aunque en teoría todos los guatemaltecos deberíamos manejar estos conceptos, porque recuérdense que hay el artículo 3 de la ley del organismo judicial me establece que nadie puede alegar ignorancia de ley. Entonces, en teoría, todos debieran manejar todos esos conceptos, pero lastimosamente no todos lo hacen. Pero la mayoría sí maneja que es un fiador o que es un deudor, ¿verdad? Entonces, pero ustedes que estudian derecho, ustedes tienen más facilidad con ese conocimiento. Entonces dicen, sí, es un fiador, ¿verdad? Y le pregunto a Orlando, ¿qué es un fiador? Orlando, ¿qué es un fiador? Lick es una persona que se da o que se da como garantía de que la persona va a cancelar ese crédito. Si en dado caso él no lo cancela,
el banco puede requerirle al fiador que cancele la deuda que esta persona no cumplió. Exactamente. Entonces, si yo le pregunto esa definición o ese concepto, pues no todas las personas lo van a tener bien claro. Entonces, acá Orlando no solo tiene el manejo del concepto jurídico como lo que es la figura del fiador, sino que también me está emitiendo un juicio. Me dice, bueno, si la persona que es fiador, digamos, de una obligación y la misma no es cancelada o no es pagada, entonces, si el banco no acciona con el titular de esa obligación, va a accionar contra el garante, ¿verdad? Contra quien ofreció en garantía pagar en caso de incumplimiento. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahí nos damos cuenta, estamos ante un juicio jurídico. Bueno, entonces, se dan cuenta, o sea, esto no es una cuestión de suerte, de que nosotros digamos, puras deducciones. Puras deducciones antojadizas, no, son procesos intelectuales que nosotros estamos aplicando, y más que estamos en el ámbito de lo jurídico. Acá no hay nada de que sea cuestión de suerte. Todo lo que nosotros, hay una premisa que me indica que todo lo que yo pretendo probar en un juicio, debo demostrarlo. Entonces, esa es la idea que ustedes deben tener. Todo lo que afirmen ustedes deben demostrarlo, deben argumentarlo. Entonces, para eso me sirve la lógica dentro del derecho. Bueno, veamos. La naturaleza complicante de la imputación jurídica. Bueno, cuando nosotros escuchamos imputación jurídica, seguramente lo asociamos más en el ámbito penal, porque recordemos que en el derecho penal, por lo regular o en excelencia, quien va a acusar siempre va a ser el Ministerio Público. ¿Por qué les digo que por excelencia? Porque hay, digamos, ciertas acciones que la hacen los propios particulares, no la hace el Ministerio Público. Bueno, entonces, al final, lo que se pretende con la intervención del Ministerio Público es que ellos armen una tesis, ¿verdad? Armen una historia. Entonces, y sobre esa historia, ellos le van a señalar a la persona que posiblemente cometió un delito, le van a señalar o le van a indicar que derivado del análisis de todo el contexto que se desarrolló, de toda la coyuntura, esa persona cometió X delito. Entonces, están argumentando como tal, están imputando. Ustedes han escuchado en los medios de comunicación que, por ejemplo, a la persona tal se le imputa de haber cometido el delito de tal, ¿va? O se le imputa de haber incurrido en el tipo penal tal. Entonces, la lógica también me sirve para eso, ¿verdad? A fortalecer, digamos, esas imputaciones o esas argumentaciones que yo deba hacer como juzgador, o como en este caso, como estamos hablando del MP, como un representante del Ministerio Público, es decir, un auxiliar fiscal, como un fiscal, etcétera. Bueno, entonces vemos también que eso es parte del objeto de la lógica jurídica. La inferencia jurídica. Este es otro punto que aparece como un objeto de la lógica jurídica. Bueno, ¿y qué es la inferencia? La inferencia es prácticamente el ejercicio que ustedes acaban de hacer con los casos que estábamos mencionando. Entonces, para que nosotros lo comprendamos de mejor manera, inferencia es conclusión. Entonces, cuando yo expongo, estábamos hablando de una normativa, ponemos aquí la normativa, aquí ponemos el caso concreto, nosotros llegamos a una conclusión. Entonces, en el caso del homicidio, el asesinato, nosotros decimos, bueno, existe tal normativa. Esa normativa me establece tal y tales requisitos para que se habilite. Bueno, entonces veo cuáles son los hechos que me están describiendo, los hechos que se suscitaron. Bueno, entonces, al comparar esos hechos con la normativa, ¿qué es lo que yo voy a tener al final? Voy a generar una conclusión. Y esa conclusión es a lo que se le llama una inferencia jurídica. Entonces,
Cuando ustedes realizan esos juicios, ¿verdad? Cuando ustedes realizan esos análisis de los juicios, esos análisis de situaciones, esos análisis de normativas, nosotros siempre llegamos a una conclusión. Si no, no tiene sentido que lo estemos examinando, que estemos revisando cierta situación. Siempre lo hacemos enfocado a una conclusión, a una finalidad. Entonces, a eso es lo que se le denomina una inferencia. Por supuesto, más adelante nosotros vamos a desarrollar o vamos a profundizar más en el tema. Y por último, que es lo que más apasiona, podríamos decir, al abogado, que más apasiona al jurista, que más apasiona al juez, al fiscal, a todas las personas que intervienen en un proceso. Pues entonces, la argumentación jurídica. Entonces, le pregunto, Gustavo, cuando yo le menciono argumentación jurídica, ¿qué es lo que usted, con qué lo asocia o cuál es ese concepto que usted tiene o la idea que usted tiene de una argumentación jurídica? Es responderle con las normas, ¿no? Ajá. Eso es lo que se me viene a la mente. Ajá, con las normas, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver quiénes más están, que ahorita no he revisado quiénes. Razonamiento. Ajá. Razonamiento, ¿no? Razonamiento, muy bien. Un proceso oral y escrito para persuadir. Un proceso oral y escrito para persuadir, muy bien. Un planteamiento. ¿Perdón? Un planteamiento. Un planteamiento, muy bien. Una interpretación legal. Ajá. Perfecto. Razones a favor o en contra de un hecho. Muy bien. Muy bien. Prácticamente todo lo que ustedes me han indicado siempre va enfocado a un mismo punto. Y digamos que es tratar de demostrar cierta idea, cierta postura o cierta tesis. Entonces, cuando nosotros exponemos algún caso, nosotros lo que intentamos es convencer a la otra persona, es persuadir, tal y como lo mencionó, no recuerdo quién fue, persuadir a esa persona. Pero nosotros no vamos a persuadir solo con estar dando, digamos, ideas sin razonamiento, sino que lo que nosotros estamos exponiendo debe tener aparejado una justificación, debe tener aparejada un elemento con el cual nosotros podamos dar por cierto lo que estamos diciendo. Entonces, eso es prácticamente la argumentación jurídica. En el caso del ámbito jurídico, cuando se argumenta jurídico significa defender una situación o compartir una situación, pero justificada en un cuerpo normativo, justificada, digamos, en una ley, en un código, en una norma, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos argumentando, entonces, esto, digamos, es bien importante en el caso de los juicios, ¿verdad? Ustedes, o de los debates, digamos, que es la fase más importante o la más relevante de un juicio, ¿verdad? En esa plataforma que se tiene ante un tribunal de sentencia, ustedes van a encontrar que se encuentran por lo regular un sindicado o procesado en ese momento, se encuentra también un abogado defensor y por la otra parte se encuentra un fiscal del Ministerio Público y se encuentran los jueces o los juzgadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos exponerle nuestra historia a los jueces, ¿verdad? Entonces, yo como abogado defensor voy a decir, fíjense que efectivamente mi patrocinado se encontraba en tal lugar y pues ahí en el horario que él estaba, pues no sucedió nada. Entonces,
definitivamente él es inocente, ¿verdad? Bueno, estoy argumentando, ¿verdad? Pero esa argumentación entonces debe ir aparejada con una normativa. Entonces decir, bueno, si la persona no cometió determinada acción u omisión, entonces no se puede encuadrar en el tipo penal por el cual me están juzgando a mi cliente. Bueno, por otra parte viene el Ministerio Público. Dicen, mire, lo que está diciendo el defensor es totalmente... no es válido porque efectivamente en el horario donde se cometió ese asesinato, ese homicidio, pues la persona sí estaba presente e inclusive nosotros ofrecimos en su momento oportuno unas cámaras de seguridad, un circuito cerrado y pues ahí se puede visualizar que la persona que hoy se encuentra procesada, pues definitivamente le causó la muerte a una persona. Entonces, ¿qué están haciendo ahí ambos? Les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo ambos? La argumentación jurídica. Exacto, argumentando, pero no cualquier argumentación. Están haciendo argumentaciones jurídicas porque lo que ellos están exponiendo digamos, se está exponiendo a la luz de la ley. Entonces, porque argumentaciones hacemos en cualquier momento. Por ejemplo, si los que tienen, vamos a vernos un ejemplo que es un poco gracioso, ¿verdad? Los que tienen novia o tienen esposa, si no llegan a la hora indicada, les corresponde dar una explicación. Y es más, tienen que argumentar que por qué no llegaron a esa hora, por qué no estuvieron presentes en ese horario, etcétera. Pero esa es una argumentación de lo cotidiano que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué está haciendo él ahí? Sí, fíjate que no llegué a la hora porque efectivamente el bus en el que iba pues tuvo una falla mecánica, no llegó, o el vehículo pues sufrió un choque, o la llanta no servía, etcétera, ¿verdad? Está argumentando, pero esa misma argumentación la trasladamos al ámbito jurídico. Entonces, allá no solo estamos diciendo, fíjese que sucedió esto, sucedió lo otro, sino que diciendo, fíjese que la ley me es clara que esta conducta que se cometió o que se omitió, digamos, no encuadra dentro de lo legal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mi historia se demuestra con los siguientes argumentos. Entonces, ya se está haciendo de una forma jurídica. ¿Alguien me menciona una pregunta ahí? Dice el licenciado, ¿podría repetir qué es la naturaleza complicante de la imputación jurídica? Perfecto. Fíjense que cuando les mencionaba lo de la imputación jurídica, es prácticamente esa cuestión de poder argumentar para poder encuadrar, digamos, o para buscar algún fin, digamos, dentro de lo que se le está señalando a una persona. Por eso les mencionaba que en los medios de comunicación, háblese de la prensa, de la radio, la televisión, las noticias, etcétera, cuando, ¿cómo se llama? Están exponiendo alguna noticia en el ámbito penal, indican ellos, a esta persona se le imputa en la comisión de X o Y delito, ¿verdad? Entonces, para lograr esa imputación se debe argumentar, ¿verdad? Para lograr esa imputación deben haber elementos demostrativos, ¿verdad? Que me apoyen o que me justifiquen lo que estoy exponiendo como tal. Ramazzini, por favor. Álvarez. Buenas tardes. Entonces, básicamente son los sucesos que llevan a que te puedan imputar el delito. Exactamente. Toda esa cuestión, digamos, ahí lo que se arma es una tesis acusatoria. Entonces, cuando le están imputando un delito a una persona, significa que se recogieron o se recopilaron varios elementos. Esos elementos deben estar dotados de un orden lógico y sobre ese orden lógico, pues yo voy a exponer mi historia, ¿verdad? Pero para que eso sea verídico, para que eso sea persuasivo para otra persona, debe dotarse de
credibilidad, y esa credibilidad lo voy a obtener a través de ese sistema ordenado de los elementos y de la forma en la que yo los vaya a exponer frente a la autoridad que corresponda. Porque aquí estamos hablando de lo penal, pero digamos, hay muchos señalamientos que se hacen en otras áreas, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. Cuando a ustedes los sanciona, por ejemplo, la municipalidad, porque ustedes construyeron un segundo nivel sin pedir autorización correspondiente, entonces ustedes se van a hacer acreedores a una sanción. Pero le dicen a ustedes, mire, ustedes dicen, fíjese, señor oficial, que yo sí tengo mi permiso, pero no lo tenía visible. Bueno, perfecto. Entonces le dicen a usted se le va a hacer una citación para que usted acuda ante el juez de asuntos municipales. Entonces, cuando usted llega donde el juez de asuntos municipales, lo que va a hacer el juez le va a decir, mire, fíjese que lo que pasa, que cuando el oficial de la municipalidad o de tal departamento se apersonó a su vivienda, pues resulta que se evidenció que usted estaba construyendo un segundo nivel y toda la historia. Entonces, le está exponiendo un orden lógico. ¿Qué va a hacer usted? Entonces, argumentar en contra de esa situación. En este caso, como les mencionaba, se argumenta, pero se demuestra también. Entonces dice usted, fíjese que sí, es cierto, él llegó, es cierto que también estoy construyendo, pero también lo es que en su momento oportuno yo solicité una licencia de construcción y efectivamente el órgano municipal me otorgó tal autorización y por eso lo estoy haciendo y en este momento lo traigo. Entonces, así es como funciona, digamos, esas imputaciones, ¿verdad? Que al final también, si lo vemos un poco más amplio, son argumentaciones como tal, pero esas argumentaciones deben de estar dotadas siempre del aspecto lógico. Entonces, le pregunto a Alexandra si ahí le respondí su pregunta y no me recuerdo quién más la había planteado. Sí, licenciado, ya está todo claro. Ok, perfecto. Fíjense que ya nos pasamos, pero les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Algún comentario Sí, licenciado, buenas tardes. Es que yo tengo una duda. A mí no me quedó clara la naturaleza complicante de la imputación jurídica. Yo sé que lo explicó, pero perdón, es que no me queda claro. Perdón. Ok, bueno, miren pues. Cuando ustedes, bueno, les digo ahorita, bueno, cuando nosotros mencionamos naturaleza, significa que es el espíritu o la esencia de algo, cuando mencionamos la naturaleza. Entonces, si yo le digo ahorita, Rebeca, por favor, explíqueme cómo funciona las teorías de la personalidad. Entonces le doy la palabra para que usted me exponga cómo funcionan las teorías de la personalidad. ¿Qué me responde usted al respecto? Rebeca, no me dejes solo. Sí, licenciado, perdón. Que las teorías de la personalidad, que la persona tiene capacidad de ejercer sus derechos, perdón, es que... Ajá. Los hechos y como dice Alexandro, los actos y hechos que son motivo para que... sí, lo de la personalidad que que tiene la capacidad para que pueda ejercer derechos y adquirir obligaciones y... Va, hasta ahí dejémoslo, ya no se complique, no la voy a estresar más. Entonces, ¿qué sucede? Usted recibió ese curso de Derecho Civil, usted tiene la idea de cómo funciona lo de la personalidad, ¿verdad? Que existen ciertas teorías, etcétera. Pero usted tiene desordenadas todas esas ideas. ¿Por qué no me lo dijo de una forma clara? Porque usted tiene desordenadas esas ideas. Entonces, de igual manera, sucede cuando se quiere exponer una argumentación. Todas las ideas que nosotros tenemos se deben conformar
de tal manera que tengan un sentido coherente. Entonces, a cualquiera que nos pregunten de determinada situación, siempre se nos, como se dice, digamos coloquialmente, estaba en el aire cuando dicen, ¿verdad? Entonces, siempre esa acción de organizar las ideas, de ponerlas en orden, es una complicación para cualquier individuo. ¿Y eso qué? Estamos hablando, digamos, de un tema cualquiera. Ahora, cuando yo le digo, mire, fíjese, licenciada, que usted acaba de entrar al Ministerio Público y cabal, fíjese que ayer hubo un fallecido, entonces, y ya hay una persona detenida, entonces yo quiero que usted me haga una argumentación. Entonces, ¿usted qué va a empezar a hacer? A tomar todos los elementos. ¿Será que esto va primero? ¿Será que debo argumentar primero el tiempo? ¿Será que debo argumentar primeramente el lugar o el modo, etcétera? Entonces, toda esa cuestión de imputación o de argumentación, digamos, tiene su naturaleza de complicación. Entonces, es por eso que la lógica ayuda en estos casos, porque nosotros podemos ir a través de ciertos principios o de ciertas pautas, ir indicando cuál puede ser el orden más coherente. Eso sí, aplicado a cualquier rama del derecho. Rebeca, le pregunto. Sí, licenciado. Entonces, esas complicaciones se nos van a dar a cualquiera. Yo les digo ahorita, miren, fíjese que, por ejemplo, Daniela, yo quiero que me explique cuáles son los requisitos para, o qué es lo que yo necesito para graduarme. Entonces ella va a empezar, bueno, pero quiero que me los diga así bien puntuales. Bueno, fíjese, Eli, que primero tengo que cerrar, pero fíjese que también tengo que solicitar una solvencia de cierre. Fíjese que también tengo que ganar la tesis o tengo que ganar mis exámenes privados. Entonces, ella va a tener una serie de ideas de lo que hay que hacer para graduarse. No obstante de ellos, en un momento, todas esas ideas se encuentran desordenadas. Entonces, para poner en línea o para poner en coherencia todas esas ideas, necesariamente debo aplicar la lógica. En este caso, como estamos hablando de cuestiones legales, aplicar la lógica jurídica. Entonces les pregunto, ¿tenemos alguna otra duda al respecto? ¿Ninguna? No, bueno, estamos entonces, hoy por la tarde, primero Dios, bueno, ya estamos en tarde, en la noche, entonces les voy a compartir las diapositivas que se han expuesto con anterioridad y la que queda pendiente de este legajo de diapositivas conjuntamente con su material. Ya la otra clase terminamos con esto y empezamos a abordar el tema del lenguaje, que definitivamente también es parte importante de lo que es la lógica en general y de la lógica jurídica como tal. Entonces, sin más que hacer constar, pues nos miramos el miércoles, si Dios lo permite. Cuídense bastante. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado.